Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su hogar para desentrañar los misterios y las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Estoy absolutamente súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a abordar un tema que ha estado resonando con fuerza, generando un torbellino de especulaciones y manteniendo a muchos de ustedes en vilo. Si han leído correctamente el título y lo que están a punto de escuchar es la tan esperada y reveladora confesión de Demet Özdemir ***. La carismática protagonista de la exitosa telenovela turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en tantos rincones del mundo, ha hablado. Y no solo eso, sino que lo ha hecho en vivo, desvelando detalles cruciales sobre su relación pasada con el apuesto Can Yaman ***. La pregunta del millón, ¿estaba realmente enamorada de él? ¿Qué dijo exactamente que ha puesto el mundo del espectáculo patas arriba y ha desatado una avalancha de análisis? Pues prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno, con todo el detalle jugoso y el contexto necesario, en esta revelación que ha capturado la atención de millones y ha alimentado innumerables conversaciones. Antes de lanzarnos de cabeza a la carnita, como solemos decir, quiero hacerles una invitación muy especial, especialmente si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho. Denle a ese botoncito rojo de suscribirse que ven ahí abajito. Es completamente gratis un acto de amor que nos impulsa a seguir creando contenido de la más alta calidad para ustedes. Y por supuesto, para asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras informativas, activen esa campanita de notificaciones Así serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, pongámonos cómodos, abróchense los cinturones, porque vamos a darle con todo a este tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Como muchos de ustedes, que son nuestros seguidores fieles y conocedores del mundo de las series turcas, sabrán, la pareja conformada por Demet Özdemir y Can Yaman quienes encarnaron a los inolvidables Sanemikan en la fenómeno mundial que fue Erkenci Kuş, se convirtió en mucho más que una simple pareja de pantalla Su química era tan palpable, tan electrizante, tan visceral que la chispa de los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardó en encenderse. Y seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio no se esperaba eso? Veíamos sus interacciones en entrevistas, su complicidad en alfombras rojas, la forma en que se miraban en redes sociales, y la conexión era innegable, casi tangible Sus fans, a quienes cariñosamente se les apoda Hamdem, anhelaban con una pasión desbordante que el romance de ficción que presenciaban en pantalla se trasladara a la realidad. Y por un tiempo pareció que ese anhelo se estaba materializando. Hubo un sinfín de señales, innumerables fotos juntos que alimentaban la fantasía, apariciones públicas que parecían confirmaciones silenciosas. Compartieron momentos que parecían sacados directamente de un guión de película romántica, y sus seguidores se aferraron a esa idea con una fuerza admirable tejiendo narrativas y alimentando la esperanza. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las relaciones a veces toman giros inesperados caminos que nadie anticipa. Y aunque hubo muchas confirmaciones no oficiales, muchas indirectas y señales, nunca llegó ese sí, estamos juntos rotundo y claro, pronunciado por ambos al mismo tiempo y de manera conjunta Hubo periodos de duda, de incertidumbre, de murmullos que se convertían en debates acalorados. Los fans comenzaron a cuestionarse si lo que veían era la genuina manifestación de un amor real o, quizás, una estrategia de marketing brillantemente orquestada para mantener viva la llama de la popularidad de la serie y de ellos como dúo dinámico. Y esta incertidumbre, créanme, fue un caldo de cultivo para conversaciones interminables, debates apasionados en foros, guerras de comentarios en redes sociales, y por supuesto en la sección de comentarios de nuestros propios vídeos. Y es precisamente esta incertidumbre la que nos trae al momento crucial que hoy nos ocupa, a la confesión que ha reavivado con una intensidad sorprendente todo este interés y debate. Recientemente, en una entrevista en vivo que ha causado revuelo, Demet Özdemir, la talentosa actriz que conquistó corazones con su interpretación de Sanem, fue cuestionada directamente sobre su relación pasada con Can Yaman. Y esta vez, su respuesta no fue evasiva, no fue ambigua.
Fue diferente, más directa, más sincera y ha dejado a muchos con la boca abierta, procesando la magnitud de sus palabras. Durante el transcurso de la entrevista, la presentadora, plenamente consciente del enorme interés del público en este tema tan sensible, formuló la pregunta de manera directa a Demet: ¿estuviste enamorada de Can Yaman mientras trabajaban juntos? La respuesta de Demet fue un rotundo y contundente sí. Pero no se quedó ahí. Siguió con una explicación que, si bien no se sumergió en detalles escabrosos o escandalosos, sí confirmó la existencia de sentimientos profundos y genuinos Ella admitió con una honestidad conmovedora, que al igual que muchos de los fans, ella también se dejó llevar por la magia y la intensidad de la historia que estaban contando en Nerkencicus. Dijo que la intensidad de las escenas que filmaban, la cercanía física y emocional que desarrollaron durante el arduo rodaje, y la conexión que sentía con Can, la llevaron naturalmente a desarrollar sentimientos Y es una reacción completamente natural, ¿verdad? Cuando compartes tantas horas al día, tantas emociones intensas, tantas escenas de amor apasionado y tierno con alguien, es increíblemente fácil que la línea divisoria entre la ficción y la realidad se desdibuje se vuelva tenue, casi imperceptible. Demet fue extraordinariamente honesta al admitir que la dinámica de su relación en ese momento de sus vidas fue sumamente intensa Ella reconoció que en ese entonces, ella creía firmemente que estaba enamorada Mencionó que la pareja que formaban en la serie, el icónico Canem, se volvió tan real, tan vívida para ella, que en ocasiones le resultaba difícil separar a los personajes de las personas reales Y esta es sinceramente una de las cualidades que más admiro en Demet Özdemir, su honestidad radical y su valentía para ser tan transparente y vulnerable con su público. No se trata simplemente de un sí o un no, sino de explicar el contexto, de desgranar las emociones, de mostrar esa parte humana que conecta con todos nosotros. Además, Demet fue muy enfática al subrayar que en ese momento específico de sus vidas, ambos eran jóvenes y estaban inmersos en una experiencia profesional de una magnitud sin precedentes Fue una época de éxito arrollador de reconocimiento a nivel internacional, de fama que los catapultó a la estratosfera. Y ese torbellino de éxito, ese foco constante de atención, sin duda añade una capa de complejidad inmensa a cualquier relación personal El foco estaba puesto en la serie, en sus carreras individuales, en la proyección global de sus nombres. Y a veces en medio de esa vorágine, de ese huracán de oportunidades y desafíos, las relaciones personales pueden verse afectadas, pueden pasar a un segundo plano, o simplemente no tener el espacio y el tiempo para florecer de una manera convencional. Lo verdaderamente interesante y revelador de su confesión no es solo la confirmación de los sentimientos, sino la distinción crucial que Demet hizo. Ella aclaró que si bien experimentó ese amor, esa fuerte conexión en ese momento particular, las cosas cambiaron Insinuó de manera sutil pero clara, que con el paso del tiempo y la distancia, esa intensidad inicial se disipó, se atenuó No entró en los detalles íntimos de los motivos de la eventual ruptura, y creo que eso es completamente respetable No tenemos el derecho ni la necesidad de conocer los recovecos más íntimos de la vida privada de nadie. Pero si nos deja una verdad clara como el agua, aunque hubo amor, esa etapa, esa historia, ha quedado firmemente anclada en el pasado para ella Esta confesión ha sido recibida, como era de esperar, con una amplia gama de reacciones Por un lado, están los fans incondicionales, aquellos que siempre creyeron en la profundidad de su conexión, que celebran esta confirmación como la validación de lo que siempre sintieron en sus corazones. Para ellos es un momento de alegría y de vindicación de su intuición. Por otro lado, hay quienes ven esta confesión como algo perfectamente natural y humano como una etapa que ambos vivieron intensamente, y que ahora miran con cariño, pero también con la perspectiva sabia y objetiva que solo el tiempo puede otorgar.
Y por supuesto, no faltan los que ya están especulando desenfrenadamente sobre si habrá una reconciliación en el futuro, si el destino les tiene reservada una segunda oportunidad, o si, por el contrario, ambos seguirán sus caminos individuales, construyendo nuevas historias. Es fundamental recordar, mis queridos amigos y seguidores, que aunque disfrutamos enormemente analizando sus vidas, sus carreras y sus relaciones, estamos hablando de personas reales con sus propias emociones, sus propios procesos de sanación y crecimiento. Lo que Demet ha compartido es una parte significativa de su historia un capítulo importante tanto en su vida profesional como personal. Su sinceridad al admitir que estuvo enamorada de Can Yaman y al describir esa etapa como intensa y profundamente significativa para ella, es algo que merece ser reconocido y valorado No es una tarea fácil abrirse de esta manera en el ojo público, especialmente cuando el tema genera tanta atención, tanta curiosidad y a especulación. En resumen, mis queridos amigos y apasionados del entretenimiento, lo que hemos desentrañado hoy con detalle y análisis es que Demet Özdemir, en una reciente y muy esperada entrevista en vivo, ha confirmado que sí, efectivamente, estuvo enamorada de Can Yaman durante el tiempo en que trabajaron juntos en el exitoso drama Erkencikus ***. Ella describió esa etapa como una experiencia sumamente intensa donde la delgada línea entre la ficción y la realidad se desdibujó de tal manera que lo llevó a creer, genuinamente, que estaba enamorada. Sin embargo, y esto es clave, también dejó clarísimo y sin ambigüedades que esa etapa ha quedado atrás, que con el tiempo y la distancia, esos sentimientos han evolucionado, han mutado, y se han transformado. Ha sido un viaje fascinante explorar esta confesión, desgranar cada palabra y analizar las implicaciones, ¿verdad? Espero de corazón que lo hayan encontrado tan interesante, tan revelador y tan entretenido como yo. Quiero agradecerles infinitamente por haberme acompañado en este vídeo, por dedicarme su valioso tiempo y su preciada atención. Su apoyo constante, su interacción y su entusiasmo significan el mundo para nosotros y nos impulsan a seguir adelante. Y ahora, la parte que más disfruto de cada vídeo, la que nos permite crear una comunidad activa y participativa, sus comentarios ¿Qué opinan de la confesión de Demet Özdemir? ¿Les sorprendió, o era algo que ya intuían? ¿Creen que fue una reacción natural a la intensidad de la producción? ¿Les gustaría que Demet y Can volvieran a trabajar juntos en algún proyecto futuro, o prefieren que cada uno siga su propio camino? Quiero saberlo todo. Déjenme saber absolutamente todo lo que piensan en la sección de comentarios que encuentran justo aquí abajito. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes, aprender de sus perspectivas y sentir esa conexión especial que creamos juntos en esta maravillosa comunidad de amantes del entretenimiento. Y para cerrar este vídeo con un broche de oro que brille con luz propia, si este contenido les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet y Can, con sus grupos de discusión, o con cualquiera que disfrute de las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal Únanse a nuestra creciente familia de apasionados del entretenimiento y por supuesto, activen esa campanita para no perderse nada Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido exclusivo y fascinante. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima aventura. Chao, chao.